Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar en este encuentro online, en este vivo de YouTube. Estamos con mi amiga y colega Liliana Schmidt. Les contamos que nosotros hace un tiempo hicimos un trabajo de investigación sobre artritis reumatoide, todo lo que tiene que ver con patologías reumatológicas, fibromialgia. Y esto que les vamos a mostrar en esta oportunidad es una primera aproximación de ese trabajo. Más adelante vamos a hacer una jornada mucho más amplia, digamos, desarrollando todo el tema y el resultado de toda esta investigación con una simple estadística para que ustedes vean desde lo estadístico en que se sustenta estas observaciones. Esto es un primer ensayo, por supuesto. La investigación seguramente más adelante va a ser ampliada con mucha más casuística. Igual recolectamos bastante casuística para desarrollar este contenido. Y lo que nos interesaba era plantear el tema rencor-resentimiento desde la perspectiva de si es solo un rasgo caracterológico. Nosotros los grafólogos estamos muy habituados y acostumbrados a describir, ¿no? Describir cuáles son las características, por ejemplo, del rencor, del resentimiento, desde lo caracterológico, básicamente, ¿no? Pero hay un aspecto que no se trata mucho, que tiene que ver con la dinámica funcional de los cuadros. Siempre decimos, por ejemplo, en grafopatología, en el constructo metodológico que desarrollé hace muchísimos años, que es una especialización de la grafopatología, siempre hablamos de lo importante de trabajar desde lo que son las dinámicas funcionales, desde la integración de datos y de cómo un aspecto impacta en otro y da origen a conductas, da origen a reacciones. En este sentido, en este último sentido de lo que es la reactividad de los cuadros, vamos a hablar de cómo los aspectos relacionados con el rencor, con el resentimiento y con todo lo que deriva y todo ese espectro de emociones y de sentimientos que involucra, ¿no? Todo esto siempre tiene un impacto en la psicosomática, siempre no, en algunos casos con mayor proporción que en otros, tiene un impacto en la psicosomática cuando no pueden ser gestionados adecuadamente por la persona. Y esta gestión de las emociones están relacionadas con cómo la persona utiliza, cómo hace uso de sus defensas, por ejemplo, de sus estrategias de afrontamiento, cómo afronta la realidad y cómo desde lo estructural y caracterial es capaz de sostener, ¿no? Lo que le pasa, lo que siente, las vivencias, todo lo que le pasó en la vida, que luego se constituyen, ¿no? Como impregnaciones emocionales y afectivas y dan origen a todas estas dinámicas funcionales. Bueno, ante todo, buenas tardes, Liliana Schmidt. Un gustazo tenerte. Tenés muteado el micrófono, te aviso por las dudas. ¿Cómo estás, Lili? Una alegría que estés acá. Hola Roxy, buenas tardes. Sí, yo también estoy muy contenta, como siempre, que me invites a tu espacio. Así que muy entusiasmada de abordar este tema con vos, Bueno, que me muchísimas parece súper gracias. interesante. Gracias, Lili. Bueno, no sé si querés comentar algo sobre esto. Liliana fue quien se encargó de entrevistar a estas personas, de instrumentarle los protocolos. No sé si querés hacer algún comentario inicial sobre este tema. Sí, no, que bueno, fue un trabajo, ¿no? Como bien dijiste, que afrontamos juntas y bueno, fue un tiempo bastante prolongado que estuve, digamos, administrando los grafológicos, administrando la batería grafológica a los pacientes de la doctora Débora Som, reumatóloga, y bueno, fue súper relevante todo lo que surgió, de lo que pudimos corroborar con vos de toda esa casuística, y bueno, y que me parece que viene muy de la mano con este tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Como una breve introducción a lo que vos explicaste de cómo muchas veces impacta el tema de rencor, de resentimiento en lo psicosomático, ¿no? Claro, cómo se expresa en el cuerpo. Aprovechamos a agradecer a la doctora Débora Son que nos facilitó sus pacientes, ¿no? Y también a sus pacientes que nos facilitaron estos protocolos, estas escrituras y técnicas proyectivas
y que fueron objeto de esta investigación. Muy agradecidas las dos con todas estas personas que han donado voluntariamente sus protocolos para que esto pueda ser materia de investigación y que podamos aportar signos de alarma, ¿no? Y también que la gente tome conciencia de cuáles son esas dinámicas que operan a veces en nosotros y que no están a un registro consciente y que, bueno, que con la escritura podemos ver estos movimientos que se dan, ¿no? Y estas morfologías que se engendran, ¿no? Desde lo que es la dinámica de la conducta del trazado, ¿no? Y bueno, y va a ser justamente, consideramos muy útil para todos ustedes, para todos nosotros, para nosotros también lo fue, ¿no? Poder aprender acerca de cómo se iba repitiendo en las personas determinados rasgos, características, uso de determinados tipos de defensa y dinámicas funcionales en general en una integración, ¿no? De datos y de dinámicas que se fueron repitiendo también, ¿sí? Así Tal que bueno, cual. La doctora, como bien dijiste, Roxy fue la doctora Débora muy amable, muy generosa, porque para que la audiencia sepa, amablemente ella atendía a sus pacientes e inmediatamente cuando terminaban la consulta con ella, pasaban al otro consultorio conmigo para que, o sea, prestar, como bien dijiste, su tiempo y sus historias para que se le administrara la batería grafológica. Y la verdad que la doctora Débora estuvo también codo a codo con este trabajo en el sentido de prestar su experiencia, explicarme en ese momento que iba al consultorio la particularidad, la singularidad de cada caso de sus pacientes y a su vez, como bien dijiste, sus pacientes también muy bien predispuestos también para donar su tiempo y también mostrar esa buena predisposición para con nosotras dos. ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos entonces. Bien, Lili, dejo de compartir para que vos puedas realizar la introducción. La profesora Liliana Schmidt es counselor, además de ser grafóloga recibida de la carrera oficial, así que tiene todo un encuadre introductorio para desarrollar al respecto. Después, al final, ella se va a referir a cuáles son las posibles vías de resolución, ¿no? Con qué puede contar una persona para poder tramitar, vehiculizar, abreaccionar todos estos sentimientos y emociones que tan perjudiciales son cuando quedan enquistados en la psicosomática, ¿no? Cuando impactan en el cuerpo. Así que, bueno, Lili, sin más, te dejo para que tú puedas compartir. Bueno, gracias, Roxy. Ya paso a compartir. Decime, Roxy, por favor, si ahí se ve. ¿Te ve? Faltaría ir desde el principio. Sí, 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 sí. Ahí está bien, ¿lo ves? Perfecto, perfecto. Ah, volvió otra vez a... Ahí está. Perdón el tiempito, pero tengo un problema con la compu. Se vuelve al inicio, ¿no es cierto? Sí. No sé por qué me pasa esto. Cuando lo quiero, perdón, lo quiero pasar en el modo para que siga, se me vuelve a reiniciar. A ver, Ah, y si no, otra opción es que vayas poniendo desde dispositivo actual. A ver, pone dispositivo actual. Si querés comenzar a hablar, y luego volvés a dispositivo actual, pasás a la segunda, haces clic ahí. eh, perdón, diapositiva actual me decís. Sí. Ahí puse. No, no. Ahora, a ver, pasá a la segunda. Hacé clic ahí, pone dispositivo actual. Ahí, a ver. No, no sé por qué se te sale. Bueno, no importa, si querés anda poniendo así desde total se ve, no hay problema.
Bueno, la verdad es una lástima, pero bueno. Eh, la idea es que, o sea, tocar ciertos, o sea, la idea fue agarrar ciertos autores que hablaron sobre el resentimiento y el rencor. Solamente elegí abordar muy poquitos, ¿no? Porque debe haber varios que lo mencionaron. Pero bueno, uno de ellos eh, o sea, quiero ver ahí si se pasa Ahí pasa. algunos de estos autores. Es una lástima porque, bueno, habría la presentación de otra manera, pero bueno, algunos de estos autores que tocaron, hablaron sobre el rencor y el resentimiento. Uno de ellos fue Víctor Frank, que es un renombrado psiquiatra y fundador de la logoterapia. Y muchos sabrán que fue el que escribió El hombre en busca del sentido, ya que, bueno, eh, perdón, me olvidé de nombrar. Voy a abordar a Víctor Frank, a Rollo May, eh, a Martin Luther King, a Sigmund Freud y a Friedrich Nietzsche. Pero voy a empezar por Víctor Frank. Bueno, como decía, perdón, él es un renombrado psiquiatra y fundador de la logoterapia, y él fue el que escribió El hombre en busca del sentido. Él hablaba, ¿no?, de cómo el resentimiento puede ser a veces una trampa que impide encontrar un propósito en la vida, pero también él abordó de cómo de esta capacidad humana para encontrar propósito en el medio del sufrimiento. Bueno, él hablaba, ¿no?, que el hombre a veces en las circunstancias más difíciles, como las que él vivió en los campos de concentración, se puede encontrar a través, o sea, se puede encontrar en el medio de circunstancias tan terribles que uno lo puede capitalizar, ¿no? Ese sufrimiento, encontrar ese sentido a través de tres vías principales. Una puede ser el amor, otra puede ser el trabajo y otra puede ser esa vía, el sufrimiento, como a él le ocurrió en estos campos de concentración. Y él dice que el sufrimiento puede ser una oportunidad para encontrar un significado como más profundo en la vida y que puede ayudar a transformar esos sentimientos negativos como rencor en una fuerza para el crecimiento personal. No, en vez de capitalizarlo en este resentimiento o volcarlo hacia otros, como que él fue una persona que a través de este gran sufrimiento que pasó en los campos de concentración, lo pudo capitalizar en ese crecimiento. Y él enfatiza de alguna manera la importancia de la responsabilidad personal, que creía que cada individuo tiene la libertad de elegir esa actitud frente a las circunstancias que le toca vivir, incluso en las más adversas. Y dice, ¿no?, que esta libertad incluye la capacidad de dejar ir el rencor y optar como por actitudes más constructivas y más orientadas hacia el sentido, y vivir así una vida más plena y más significativa. Yo no sé, acá, Roxy, si querés opinar vos, si pensás que esta mirada de él de ver esta importancia de la responsabilidad principal, si comulgás con esta idea de que somos responsables de ver cómo capitalizamos eso. Sí, totalmente, obviamente, coincido. Y también uno, también por la experiencia que tenemos, ¿no? En la grafología, en el trabajo de campo, también te das cuenta que no lo hace el que puede, el que quiere, sino el que puede, ¿no? El que puede estructuralmente, el que puede desde lo yoico, el que puede desde su fortaleza y también el que puede desde su propia evolución personal, ¿no? Porque acá Exactamente. también juega mucho el sentido de trascendencia de la vida, cómo uno lo ha desarrollado o no, si le ha dado bolilla a desarrollar la trascendencia, la perspectiva de trascendencia en el camino de evolución personal. Entonces, esa búsqueda existencialista de poder tramitar estos sentimientos tan hostiles que a veces las personas son objeto por vivencias tan fuertes como la que vivió Víctor Frank. eh, Obviamente él fue una persona también muy evolucionada, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, el que leyó su libro, ahí se ve reflejado cómo él capitalizó su sufrimiento en un gran crecimiento personal y en ponerlo también al servicio de otros, ¿no? Pero también es como bien dijiste, no, no es que a veces no se quiere,
sino que la persona a veces o no cuenta con las herramientas o no sabe cómo, y bueno. Y bueno, siguiendo un poco con otro de los autores, también tenemos a Rollo May, que es un psicólogo existencialista, y él habla de este rencor en el contexto de la psicología humana y de cómo afectan las relaciones, cómo afecta este resentimiento y este rencor en las relaciones y en la salud mental. Y él creía, ¿no?, que estas emociones negativas como la ansiedad y el resentimiento, lejos de ser evitadas, para él hay que enfrentarlas y como que tomarlas como una señal de un conflicto interno y utilizarlas como una oportunidad para el crecimiento personal. Y él también decía, ¿no?, que está bueno como explorar las raíces y comprender cómo afecta ese resentimiento a nuestra existencia y nuestras relaciones. Y él, al igual que Víctor Frank, también enfatiza la importancia de la libertad y la responsabilidad personal en cómo manejar ese rencor, ¿no? Y como que ahí él decía, ¿no?, que hay que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de las emociones y de las acciones, y cómo trabajar eso hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras relaciones con los demás. O sea que él también, de alguna manera, opina como Víctor Frank de esto de responsabilizarse, como que ahí hay un punto en común, y esto de decir no es algo a evitar, o que actúe la negación, sino como, lejos de ser evitado esta emoción, este sentimiento, decir, bueno, me hago cargo y trabajar con eso, porque obviamente repercute en las relaciones y repercute en uno mismo. Claro. Eh, sí, decime, Roxy. Algo que quería agregar, si me permitís, que lo Sí, sí, estuvimos por hablando supuesto. nosotras, ¿no? Es que a veces la persona no tiene este resentimiento, un registro consciente, ¿no? Eso uno, que es muy importante, para eso está la grafología, para poder objetivar de los grafismos y de todas esas dinámicas gráficas y funcionales, como decimos, cuáles son, ¿no?, los aspectos involucrados, ¿no?, en lo que le sucede, que te cuenta la persona cuando accedemos a su contexto gráfico y a la entrevista inicial, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que a veces ese resentimiento, ese rencor albergado dentro de la persona, a veces no se da cuenta porque lo tiene muy reprimido y lo tiene negado, ¿no es cierto, Lili? Entonces, Exactamente. la grafología es una herramienta muy valiosa porque permite justamente que la persona tome conciencia, lo puede ver, y a partir de que lo pueda ver, puede arbitrar todos los medios para resolverlos en relación a todo lo que estás diciendo, ¿no? De estos valiosos autores. Y aparte, bueno, como después vas a dar como una breve introducción de esto que estás hablando, de cuando a veces la persona no se da cuenta con estos casos que vimos, de los pacientes de la doctora de Borazón, que muchas veces implementan ciertos mecanismos de defensa que después ya hablarás más adelante, por los cuales a veces no son conscientes de, como bien dijiste, de este resentimiento, de este rencor, y por lo tanto muchas veces va a parar a la parte del soma, ¿no?, del cuerpo, y bueno, y como bien dijiste, está bueno desde afuera uno poder mostrárselo para que pueda trabajar con esto. Exacto, ayudarlos a ver. Bueno, entonces, después otro de los autores que tomé, que me gustó porque, como hablábamos la otra vuelta solas con vos, como que el resentimiento tiene varias aristas, como que podemos enumerar varias clases de resentimientos, como que también quise ir tomando diferentes autores porque Martin Luther King también habla del resentimiento, pero desde un lugar individual, pero más social también, ¿no? Él es conocido principalmente, como bien dice en la filmina, y ahí la voy a poner en la diapositiva, que se conoció por la lucha en los derechos civiles de los afroestadounidenses y su enfoque en la no violencia. Y en sus discursos, como dice acá y escritos, mencionaba esta importancia de liberar el resentimiento y el odio para poder avanzar hacia la paz y la justicia. Lo nombraba obviamente a nivel más social, pero ahí también tiene que ver, está involucrado lo individual.
Y resumidamente, su pensamiento se basaba, digamos, en el poder del amor y el perdón como esenciales para superar el resentimiento y construir así una sociedad como más justa y equitativa, en la no violencia como principio fundamental para el cambio social, ya que él decía que responder al odio con más odio solo perpetúa ese ciclo de resentimiento y de violencia, y fomentaba, o sea, esta resistencia pacífica y el amor hacia los enemigos como un medio para transformar la sociedad. Él también hablaba de la responsabilidad personal y comunitaria, y ahí mencionaba que además de superar el resentimiento, asumiendo esa responsabilidad individual de las propias emociones y las acciones, era como trabajar colectivamente para crear un mundo más justo y compasivo. Y después él también nombró del impacto del resentimiento en la salud mental, pero también social. O sea, como que tenía esa repercusión en los dos aspectos. Y él decía, ¿no?, que el resentimiento no solo afectaba a las relaciones interpersonales, sino que también tenía un impacto negativo en la salud mental y el bienestar social. Entonces él promovía la importancia de liberar el resentimiento como para alcanzar la paz interior y una comunidad más armoniosa. O sea, acá él lo situaba, si bien estaba en lo individual, también hablaba de esta arista de resentimiento a nivel social, y que muchas veces lo vemos en los noticieros, no sé si vos estás de acuerdo, cómo esto también repercute a nivel social, de esto de lo que el otro tiene y yo no tengo. No sé cómo vos lo ves, Roxy, ese tema. Sí, O lo sea, veo a nivel social, sociológico, en el contexto actual que estamos viviendo, que hay mucho odio, mucha violencia, ¿no? Por parte de la famosa grieta que ahora cambió una parte por la otra, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Entonces, la gente a veces involuntariamente tiene que sostener, soportar, ¿no? Todas estas manifestaciones y padecerlas, ¿no? Porque de alguna manera, directa o indirectamente, las personas son afectadas, como vos bien decís. Entonces, está en la madurez social y sociológica, o sea, que la sociedad crezca, madure como tal, ¿no? Y aprenda de los errores de todos los bandos políticos para que se logre la paz, la justicia, la unidad y sobre todo el bienestar, que es lo que todos queremos, ¿no? Con el odio, con el resentimiento, justamente, ¿no? Yendo a lo que dice Martin Luther King, que nosotros adherimos absolutamente en el sentido este, ¿no? Que las personas tienen que luchar por sus derechos y tienen que liberarse de todo resentimiento, de odio, para avanzar, como decís vos, hacia la paz y la justicia. como esto, ¿no?, que tan sabiamente dijo de al odio, responder con más odio no conduce a nada, y bueno, Exactamente, como que es exactamente. otra lista, Está por eso escalando me gusta. aparte todo eso, como se ve por estos días incluso, ¿no? Una cosa que quiero hacer un paréntesis, si te parece bien, Sí, es que en esta oportunidad vamos a hablar de cómo lo resuelve, porque la persona cuando ahí están las formaciones sustitutivas de las series complementarias de Freud, que ahora vas a hablar, ¿no? De Freud. sí. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros es cómo lo resuelve la persona. Nosotros en una oportunidad, en un congreso, disertamos juntas con una perito calígrafa, que es Silvia Flores, ¿no? Y estuvimos hablando del suicidio, ¿no? De que la persona a veces resuelve con un suicidio, otras personas resuelven con una enfermedad psicosomática y otras personas lo resuelven con otro tipo de manifestaciones, ¿no? De conductuales, en este caso. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo lo resuelve la persona en un sentido psicosomático. Nada más, eso quería aclarar. Exacto, Roxy. Eh, es súper importante eso que citas. Y bueno, por eso también digo, hay un montón de autores que hablaron, ¿no?, de rencor, resentimiento, pero como hay tantas aristas que ahora después por ahí nombramos algunas, Roxy, como mencionarlas, como hacer un pequeño listadito porque hay un montón. Estos autores, digamos que van trabajando, van hablando no solo de lo individual, sino de lo social, y bueno, y como que por eso me interesó citarlos. Y bueno, después tenemos a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis,
Y bueno, él dentro de todos los conceptos obviamente que desarrolló, él desarrolla dos conceptos fundamentales, que es el de pulsión de muerte o tánatos, y muy brevemente para explicarle a la audiencia que la pulsión de muerte o tánatos tiene que ver con esta tendencia innata hacia la destrucción y la agresión hacia otros, y la de Eros, que es, es el instinto o pulsión básico de vida, ¿no? Entonces, cuando Freud habla de resentimiento, o sea, como que todos no es que lo focalizan puntualmente, pero lo tocan en sus textos, él dice que el resentimiento puede ser visto como una manifestación de la pulsión de muerte, ya que implica un sentimiento de enojo hacia alguien por percibir una injusticia, por percibir que algo que no fue dado, y entonces puede llevar a esta persona a desear el daño o la destrucción del objeto de su resentimiento. Y bueno, y Freud acá abre, o sea, es muy extenso, pero brevemente lo que dice que el resentimiento surge cuando se reprimen sentimientos de ira o de frustración que no se expresan o que no se resuelven adecuadamente, y los mecanismos de defensa, como la represión y la proyección, juegan un papel crucial en cómo manejamos estas emociones negativas, que vos más adelante vas a hablar algo de la represión. Claro, Entonces, el sí, tema es que en este caso, cuando se resuelve desde lo psicosomático, no se utiliza la pulsión orientada hacia los otros, sino hacia sí mismo. claro, exactamente, tal cual. Y bueno, entonces dice que el resentimiento a menudo se acompaña como de un conflicto interno que refleja la lucha entre las pulsiones de vida y la pulsión de muerte, y mientras que la pulsión de vida impulsa hacia la conexión y la construcción de relaciones, la pulsión de muerte puede fomentar una retirada hacia la agresión o hacia la autodestrucción, que acá tiene que ver esto que también nombraste como una salida al suicidio a veces, ¿no? O las Exactamente. autolesiones y demás. Las adicciones también, ¿no? Porque es muy extenso esta forma de autodestruirse. Y se manifiestan actitudes destructivas hacia uno mismo o hacia los demás. Eh, entonces, él decía que el resentimiento es un vehículo también que canaliza esa pulsión de muerte y dificulta el desarrollo personal y las relaciones interpersonales saludables. Y el otro día, viste que cuando planteábamos de ver este tema, estábamos hablando también de los diferentes casos de este resentimiento, cuando hablábamos de estas aristas, que a veces tienen que ver en esto que él hablaba de lo que se reprimía y demás, de estas personas que a veces arrastran traumas complejos desde su infancia, que pueden manifestarse de diferentes maneras, ¿no? O sea, o con diferentes también mecanismos de defensa, como la formación reactiva, o por ejemplo en diferentes trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, eh, que, como bien hablábamos, tiene diferentes manifestaciones. No, y también tiene que ver acá el trastorno límite de la personalidad, no solo a veces con una carga hereditaria, sino también con esto del ambiente, cómo gatilla esto. No sé si querés agregar algo, Roxy, acá. No, después más adelante yo voy a hablar un poquito más Bueno, acerca de esto, de cómo se solapan las bueno, defensas, cómo funciona está el bien. mismo engranaje que hablábamos, que hablé la otra vez cuando hablaba de mentira, mitomanía. Pero sí es importante detallar que después igual yo lo voy a hablar, voy a ampliar esto, ¿no? ¿Por qué causas una persona puede reprimir este resentimiento? Puede ser por muchas cosas, puede ser por envidia, puede ser por hostilidad de vivencias. Una de las más graves son los casos de abuso y violación que mencionabas. Otros pueden ser vivencias de hostilidad por parte de los padres, ¿no? Padres muy rígidos, padres muy de taladrar la autoestima de la persona, no dejarlo ser, de no respetar su libertad individual, ¿no? Claro, como este abuso, ¿no? Este abanico de abuso en todas sus formas, el abuso Exactamente. físico, emocional, Claro, eh, ¿no? la Y a la persona vez como, La sí, persona perdón. resiente, justamente la palabra resentir, que por eso lo planteamos como rencor, resentimiento, es resentir, ¿no? Entonces resiente una y otra vez, es como un reflejo condicionado que se va reforzando cada día y ante cada vivencia. Entonces la persona va introyectando toda esa hostilidad
¿no? Y por vía de vuelta contra sí mismo, introyectiva, va para el soma. Pero después no quiero spoilear esa parte porque la quiero explicar más adelante. Más. Genial, Roxy. Eh, entonces, bueno, eh, él habla, ¿no? Que Freud también hablaba de ciertas maneras de cómo se puede manejar ese resentimiento y se hablaba, ¿no? De comprender esas causas que subyacen al resentimiento, como esto que hablábamos recién, como traumas, los sentimientos de injusticia o de traición y experiencias dolorosas, la exploración del inconsciente, o sea, hablando del psicoanálisis, ¿no? Como una de las formas, explorando los pensamientos y sentimientos que alimentaron o que alimentan ese resentimiento para ayudar a la persona a entender mejor sus emociones eh, y liberar sentimientos reprimidos. O sea, la transferencia y la contratransferencia de la que habló Freud, que en la relación terapéutica el paciente puede transferir esos sentimientos de resentimiento hacia el terapeuta, pero a su vez el terapeuta darse cuenta desde sus respuestas emocionales, cómo manejarlas, como para poder ayudar efectivamente al paciente, a través de la interpretación y la clarificación del terapeuta, el desarrollo de la empatía y el perdón más que nada hacia uno mismo y hacia los demás, pero no justificando las acciones dañinas de los otros, sino liberando ese peso emocional del resentimiento para mejorar la salud mental y emocional. O sea, porque digo, a veces el perdón se interpreta como esto de, no sé, tengo que perdonar a una persona que abusó sexualmente de mí. Y no tiene que ver con esta justificación de acciones dañinas, sino con uno mismo, ¿no? Claro, y lo que se habla tanto coloquialmente como soltar, soltar tiene más que ver con una cuestión relacionada a liberarse y a tramitar, ¿no? Mediante un sostén de consultoría psicológica, em, todas estos traumas, ¿no? Estos efectos traumáticos que engendran, por ejemplo, rencor y resentimiento y no un nivel consciente. Quiero repetir eso, hacer hincapié, porque a veces la persona, es muy común de escuchar, esta persona es una resentida o es un resentido. También existe eso, existen personas que son resentidas y que uno lo puede observar desde lo conductual, que es una persona resentida, ¿no? Se ve mucho en estos contextos que nosotros estamos viviendo el país también, el resentimiento como expresión, ¿no? Como manifestación conductual se ve muchísimo. Pero el tema es acá, todas esas personas que en forma pasiva, ¿no? Albergan ese resentimiento, esa hostilidad que recibieron del ambiente y que porque son personas que tienen determinadas características y operan con determinados tipos de defensa, no lo pueden gestionar adecuadamente o de la manera que sería la más saludable para ellos, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso necesitan la ayuda de una consultora psicológica, un consultor psicológico, la ayuda de la grafología como herramienta para objetivar, que es un camino allanado. Cuando una persona se hace un análisis grafológico, ya tiene el camino allanado en la Tal terapia y en cual. la consultoría técnica. Y aparte, como vos decís, Roxy, ¿no? Cada uno encontrará su camino de cómo trabajarlo, porque, o que después más adelante lo voy a nombrar, ¿no? Porque por eso también tomar el psicoanálisis, puede ser la psicología cognitivo-conductual, o como cada uno lo que mejor, o sea, lo que mejor le calce el zapato, por decir de alguna manera, Claro, que sí, eso pero más adelante, primero tiene que tomar conciencia para poder llevar a exactamente, cabo la como tomar. elección, ¿no? Exacto, como que le pasa. Y a la vez digo, también uno, cuando habla de resentimiento, de rencor y demás, como quién no, quizá obviamente habrá quien no, pero yo levanto la mano, que en algún momento podemos haber tenido resentimiento de algo por cosas que nos pasaron y que siempre lo podemos trabajar, entonces digo, no es algo que sea muy alejado a la mayoría de las personas este sentimiento. Siempre a veces hay una herida que tenemos ahí o que arrastramos y que nos cuesta gestionar, entonces digo, es algo a veces más frecuente de lo normal y lo importante es tomar contacto con eso y como bien dijiste, tomar conciencia de que nos pasa, ya sea Exactamente. con El nuestros primer paso padres, es ese. sí, tal cual.
o sea, o con estas aristas de resentimiento, como digo, ¿no? Con la familia, con una pareja, o sea, no importa en qué aspecto se dé un resentimiento a nivel laboral, y Laboral, acá entra mobbing laboral también. tal El cual. bullying en la escuela. Tal cual, hay como un abanico muy amplio de las diferentes manifestaciones o formas que se da ese resentimiento. Y bueno, y el otro autor que tomé es a Nietzsche, y que habla que él dice que el resentimiento es una emoción que surge de la impotencia y la frustración, ¿no? Y que eso se puede transformar luego en hostilidad. Entonces dice que aparecen los impotentes y débiles frente a sus opresores, y que como no son capaces de actuar directamente frente a estos, él habla de una moral de resentimiento. Y él dice que esta moral de resentimiento es para vengarse de manera indirecta, ¿no? Entonces él habla de moral dividida en dos, habla de la moral de los esclavos, y él dice que al sentirse imposibilitados de reaccionar con acciones directas, se desquitan con una venganza imaginaria, ¿no? Que queda ahí como que no tiene rostro de alguna manera, por decirlo, porque me acuerdo, no sé por qué asocio con esto, que la otra vuelta estaba viendo al doctor López Rossetti, que hablaba de esta diferenciación entre sentimiento y emoción, que la emoción generalmente tiene más rostro, si yo estoy triste, si estoy alegre, si estoy... Pero que hay sentimientos que generalmente no es que tiene un rostro inmediato, si yo digo siento amor por mis hijos, no es que todo el tiempo lo estoy transparentando en mi rostro y más, como es algo más a largo plazo, y se me viene a la cabeza esto de resentimiento como algo que muchas veces no tiene rostro, está oculto, a veces sí puede ser una manifestación que lo puedo ver visiblemente si la persona lo muestra abiertamente, pero a veces no tiene rostro porque la persona es algo que lo oculta y lo viene trayendo desde hace mucho tiempo y no es visible. No Claro, sé si entiende perdón, Roxy lo que... se viene Sí, sí, sobreadaptando la persona. tal cual. Entonces dice que bueno, que se desquitan con una venganza imaginaria, y en lugar de confrontar con sus opresores, como que crean una narrativa en que los fuertes son vistos como malvados y ellos mismos son vistos como buenos, y justifican así la posición y su sufrimiento, porque es como que se ubican en ese lugar de víctimas, como que todos están contra ellos, la vida está contra ellos, o sea, y dice, y esta moral se opone a la otra moral que habla Nietzsche, que es la moral de señores, que es propia de los fuertes y poderosos, ¿no? Quienes crean valores basados en su propia fuerza y la capacidad de acción. Entonces, bueno, habla de resentimiento que pertenece como a esta moral de esclavos que no pueden hacer frente a esto de poner, habla de algo así como de poner la otra mejilla, como que parece un acto totalmente, no sé, de humildad, pero cuando la persona pone la otra mejilla, si se los abofetea, empiezan a albergar ese resentimiento de venganza que, o sea, es como más que nada, dice él, como un acto de imposibilidad o de impotencia frente al opresor. Claro. Eh, entonces, bueno, dice, ¿cómo puede impactar el resentimiento o rencor en una persona? ¿No es cierto? Que es lo que vos hablabas al principio. Y entonces dice, esto puede tener un impacto en dos niveles. Uno es el impacto en el sistema nervioso, perdón, con estrés crónico. Entonces dice, rencor y el resentimiento pueden generar un estado constante de estrés y se liberan hormonas como el cortisol, la adrenalina. Entonces esto puede causar problemas permanentes como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y la otra forma de impacto en el sistema nervioso es la inflamación, que debido a este estrés prolongado en el cuerpo, el sistema inmunológico puede verse afectado, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Y acá es mucho lo que vimos, ¿no? En esta casuística que juntamos en el consultorio de la doctora Débora con los pacientes que estaban afectados por enfermedades reumatoideas, que se ve perfectamente esto cuando se puede objetivar desde la grafología. Eh,
Y después el otro impacto tiene que ver a nivel emocional. O sea, este impacto a nivel emocional es a través de la ansiedad y la depresión, por estos sentimientos persistentes de rencor y resentimiento, haciendo que la persona se sienta atrapada en este ciclo de pensamientos y emociones negativas. Se está medio cortando la internet. También impacta en las relaciones interpersonales, como hablábamos hoy, como también los que puede... Sí. Ah, ¿ya, Roxy? Se entrecorta, Lili, la internet. Ahí Ahora yo sale tengo todo. señal, tengo las linitas todas de la señal, pero no sé si me escuchás. Ahora sí se escucha. ¿Me escuchás? Ay, qué macana. Bueno, no importa, continúa, Lili. A ver. No, no sé si quedé. Ahí sí, Sí, no sé hasta dónde me escuchaste. relaciones interpersonales. Ahí me escuchaste. Yo sí escucho. Bueno, y mantener relaciones saludables y que esto puede llevar al aislamiento social y a una mayor sensación de soledad. Y en la autoestima, porque él dice que persistir en el rencor puede afectar la autoestima, ya que la persona puede sentirse constantemente víctima de las circunstancias y disminuye su sentido de control y bienestar. Eso es como los dos aspectos del impacto del resentimiento y el rencor. Eh, ¿Querés que ahí, bueno, ya empezás vos, Roxy, con tu parte y seguimos intercambiando? Perfecto. ¿Querés Dejo decir? de compartir Sí, entonces, por así favor. seguimos. Bien, vamos a compartir. Bien. ¿Se ve, Lili? Sí, 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 perfecto. Bueno. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar los conceptos de Augusto Wells, que es nuestro referente, uno de nuestros mayores referentes de habla hispana, acerca de lo que es el rencor y el resentimiento. Lo vamos a hacer rápidamente. ¿Qué es el rencor para Augusto Wells? Dice que el rencor es un deseo oculto y persistente de revancha, de represalia, de venganza contra aquel o aquellos que han lesionado al sujeto con una humillación, afrenta, perjurio o injusticia que le ha causado cualquier daño físico, económico, moral o profesional. Y dice que el rencor es más fuerte y más apasionado y violento que el resentimiento. Como signología gráfica del rencor, dice que tenemos escritura cerada, angulosa, con fuerte presión, inclinada, lanzada y regresiva. Como ustedes pueden ver, acá hay una polaridad gráfica, habla de inclinada y regresiva, ¿no? Eso es para tener en cuenta que después nos vamos a referir a eso. Presten atención, inclinada, lanzada y regresiva. Bueno, y que el resentimiento es un estado afectivo prolongado de hostilidad oculta hacia algo o alguien que tiene como origen alguna herida o frustración sufrida que el sujeto no puede olvidar y que se convierte en odio. Ven, acá dice se convierte en odio el estado afectivo. Entonces tenemos hostilidad, odio, recordemos esas palabras, ¿no? Pero así como el odio es una disposición agresiva, ahí tenemos agresividad, no solamente sentida, sino consentida, querida y expresada, el resentimiento vive oculto y se alimenta constantemente de sentimientos lastimados. Miren qué buena que está la definición, ¿no? Y dice que esta ocultación del resentimiento puede ser debida a que el sujeto reprime su agresividad por estar en contra de sus principios morales o religiosos, por temor a que su agresividad sea socialmente mal vista o castigada, o por temor a cometer un acto delictivo. Entonces, ¿cuáles podrían ser los factores, las causas de este resentimiento? Bueno, el resentimiento básicamente es un dolor moral, ¿no? Podemos tener vivencias de hostilidad recibida del ambiente, entonces por eso la persona resiente y guarda rencor.
podemos tener madres, padres hostiles, como comentamos antes, un sistema educativo laboral hostil, con Liliana hablábamos hace un ratito del móvil laboral, del bullying, vivencias de abusos que mencionó Lili al comienzo, vivencias de infidelidad en el contexto de las parejas, vivencia interior de frustración personal, desarrollo de envidia. Esto da mucho desarrollo de envidia. El resentimiento y el rencor son sentimientos, ¿no? Son muy desarrollan, ¿no? Son propensas las personas, o bueno, que está antes el huevo o la gallina, ¿no? En realidad, estas personas que albergan tanto rencor y resentimiento desarrollan una fuerte envidia, en algunos casos, no en todos, más que nada cuando es orientado hacia afuera, ¿no? Y cuando se introyecta hacia adentro, la persona la descarga esa energía vía psicosomática o con una pulsión de muerte mucho más cruenta, como puede ser el suicidio, ¿no? O la lesión, autolesionarse y demás. Pero lo importante es también mencionar que no todo está perfectamente limitado. A veces tenemos personas que descargan hacia afuera y a la vez descargan hacia adentro. Entonces ahí tenemos la progresión ambivalente, ¿no? En grafología. Un valor muy referencial toma el concepto de progresión-regresión en la escritura en términos bien técnicos, ¿no? La progresión de los grafismos en cuanto si van hacia adelante o si va hacia la izquierda, la progresión regresiva, ¿no? Progresión alocéntrica, los trazados y la escritura se encamina hacia la derecha, o la progresión regresiva egocéntrica cuando va hacia sí mismo. Entonces, es importante que los grafólogos no se circunscriban a lo que aprenden descriptivamente y se queden con eso. Por eso es que hacemos estos encuentros online gratuitos, para que también tomen conciencia los grafólogos de que es importante integrar los datos, es importante conocer las dinámicas que operan y no quedarse con lo descriptivo, que es tan peligroso, porque a veces, por ejemplo, la ansiedad es transversal a toda la psicopatología, la podemos encontrar en un montón de patologías y de cuadros neuróticos, psicóticos, presicóticos, borderline, lo podemos encontrar en el mismo trastorno bipolar, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos un síndrome, por ejemplo, de ansiedad y nos quedamos con el síndrome de ansiedad, ¿para qué sirve si no sabemos dentro de qué contexto está esa ansiedad? ¿Me explico? Entonces, el uso del síndrome tiene que ser integrado, ¿no? A todo lo que son las dinámicas estructurales de los cuadros y las dinámicas funcionales. Si no, no sirve para nada aprender síndromes de forma aislada, descontextualizada, ¿eh? Así que bueno, y también el rencor y el resentimiento puede ser resultado de agravios, ofensas, de evaluación personal, que la persona haya sido objeto de evaluación personal. Bueno, infinitas pueden ser las causas. Ahora mencionamos algunas entre Lili y yo, de las que nosotros pensamos que pueden ser, ¿no? Pero básicamente siempre es haber introyectado mucha hostilidad, ira, agresividad por vivencias y por, bueno, por algunas conductas de otros hacia las personas, hacia la persona, básicamente, ¿no? O cosas que le pasaron en la vida que hacen que la persona guarde esa hostilidad, la introyecte, ¿no? Bueno, entonces es un circuito, el resentimiento y el rencor, que se retroalimenta permanentemente. La persona resiente, es esto de resentir, ¿no? Y puede ser consciente o inconsciente, como dijimos al comienzo, ¿no? Es un proceso interno que se revive, se aviva y se alimenta constantemente en la persona, sin que se dé cuenta a veces, sin que lo sepa. Ese es el peligro, que a veces la persona no es consciente que está sintiendo rencor y resentimiento. Y bueno, incluso hay un pasaje bíblico que dice que cala en los huesos, ¿no? Todo eso. Así que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, hay una relación de causalidad, nosotros como grafólogos lo sabemos, que siempre hay una relación de causalidad entre muchos factores que pueden ser los que intervienen en la configuración de un cuadro psicosomático y en este caso específico en la configuración del resentimiento y el rencor, ¿no? Lo primero que podemos mencionar son los efectos patógenos derivados de vivencias dolorosas o traumáticas que mencionó Lili. Otros factores que influyen son las correlaciones entre factores de personalidad y enfermedades psicosomáticas. Hay algunas estructuras de personalidad como la paranoide, la obsesiva, la pasivo-agresivo, todo lo que es el espectro borderline, como decía Lili, ¿no? Bueno, muchos, todo lo que es el espectro oral, que es bien introyectiva, la oralidad es más regresiva, tiende a ser más regresiva.
bueno, esos también son factores que influyen en que la persona descargue por vía intrasomática, ¿no? Y también que la persona desarrolla mecanismos sobreadaptativos, ¿no? Va aguantando estoicamente lo que siente, ¿no? Y lo va guardando dentro de sí, ¿no? Hasta que después eso hace mella, ¿no? Entonces hay un aumento de las manifestaciones agresivas, impulsivas, de una hostilidad, agresividad, ira, introyectadas, y también pueden haber apegos inseguros con pares y adultos. Bueno, los resultados que encontramos en este primer ensayo es que básicamente, como mencionábamos recién, esto del rencor, el resentimiento y la descarga por vía intrasomática, que cuando hablamos de rencor y resentimiento no olvidemos la hostilidad, el odio y la agresividad que introyecta la persona, ¿no? A resultas de esto que siente y resiente, ¿no? Es un constructo cognitivo, emocional, afectivo y conductual, bien intrapsíquico, ¿no? Y que moviliza un montón de defensas, de mecanismos de defensa inconscientes. No sé, Lili, si querés explicar lo que es un mecanismo de defensa. Estás muteada ahí. Ahí sí, Lili, no me sale el sonido. Bueno, no importa, continúo. Después cuando cualquier cosita me decís. Bueno, entonces las personas tienen movimientos psíquicos, como decía antes, que responden a mecanismos de control obsesivo. Algunos masoquistas también se encuentran, el dolor moral, el masoquismo de tipo moral. Hay varios tipos de masoquismo, los más conocidos son el sexual y el moral. ¿Eh? Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y algo importante es que las personas instrumentan mecanismos de control obsesivo frente a estas vivencias y lo que sienten y la hostilidad desarrollada. Estos son alimentados por la racionalización. Neuróticamente la persona justifica, piensa, racionaliza, ¿no? Todo lo que le pasó, cómo lo vivió, bueno, lo siente y lo resiente por efecto de esta racionalización. Entonces se produce una intensificación de los pensamientos y de las emociones. Entonces reprime, contiene todo lo que siente, ¿no? Acumula tensión, ira, agresividad, toda esta hostilidad, ira, agresividad son acumuladas en la persona y por vía regresiva, introyectiva, hacen una vuelta contra sí mismo y la descargan en el soma, en el cuerpo, ¿no? Entonces esto es acumulado en el tiempo, no es un proceso que se da de un día para el otro, ¿no? Y a veces se descarga en la tensión física, a veces se descarga de forma mental, a veces la persona, em, em, como decía antes, racionaliza permanentemente todo lo que le pasa, ¿no? Y bueno, como decía antes, los movimientos que se dan son de control homeostáticos, sobreadaptativos, hay una sobrecarga alostática del sistema nervioso, como decía Lili, que se produce por el estrés acumulado. Entonces se segregan muchas sustancias químicas hormonales asociadas al estrés, se dan procesos incluso inflamatorios, como decía Lili. Perdón, Roxy, no sé si ahí me escuchas, Ahora sí te que escucho. tengo Sí. problemas con el audio. No, perdón que retome, pero digo para aclarar lo del mecanismo de defensa, que básicamente para que la audiencia entienda son como los procesos psicológicos inconscientes que utilizan las personas como para defenderse del estrés, de los conflictos, todo como son esos procesos psicológicos inconscientes que se utilizan para afrontar el estrés y demás. O sea, Perfecto, como gracias. para que se Claro, los entienda. mecanismos de defensa psíquicos, cuando hablamos de mecanismos de defensa, son inconscientes, la persona no se da cuenta que los está utilizando, son como análogos a lo que es una defensa biológica, como la Claro, fiebre, siempre el organismo va a buscar defenderse, nuestro sistema nervioso lo que nos va a procurar siempre es la supervivencia. Cuando hablamos de estrategia de afrontamiento, son conscientes, la persona sabe que los está utilizando
pero el peligro de... Claro, estos son inconscientes. Exacto, el peligro de los mecanismos de defensa en algunos casos es que son inconscientes y que se cronifican en el tiempo y la persona hace un uso abusivo de determinados grupos de defensa que justamente no contribuyen a que se descargue el exceso de tensión y de energía, sino que se acumule justamente y por vía regresiva y vuelta contra sí mismo, introyectiva, bueno, vayan a parar al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, se producen toda esta sobrecarga alostática del sistema nervioso, que se dan procesos de ansiedad muy elevados, una hiperactividad del sistema nervioso autónomo y se desencadenan enfermedades, algunas muy graves, ¿no? Una es todo lo que son los procesos estos autoinmunes, de las enfermedades autoinmunes del reuma, la artritis reumatoidea, la fibromialgia, ¿no? Pero en otros casos de enfermedades mucho más graves, degeneramiento de las células, como el cáncer, ¿no? Por eso hay que cuidarse mucho del estrés, ¿no? Entonces estos estados de tensión patológica, boom, explotan en el cuerpo, ¿no? En el soma, en el cuerpo, dinamitan el cuerpo de alguna manera y terminan en una enfermedad, ¿no? Entonces, Melanie Klein, como para completar lo que estábamos hablando, habla también de la pulsión de muerte, dice que está ligada a la agresividad y puede ser la pulsión de muerte orientada hacia sí mismo o puede ser la pulsión de muerte orientada hacia los otros. Entonces, la pulsión de muerte tiene que ver con todos estos instintos destructivos, las pulsiones destructivas que mencionaba Lili. Está la ira, la agresividad, están las pulsiones sádicas, la crueldad. Bueno, todas estas pulsiones, la pulsión puede ser orientada, hay que acordarse siempre de eso, hacia los otros o hacia sí mismo, y a veces hay una progresión ambivalente, la persona descarga hacia afuera y también descarga hacia adentro. No es que todo, como decía antes, está todo perfectamente delimitado, sino que a veces se dan algunas cuestiones que son curiosas de ver bueno, y que vale la pena también mencionar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué convive en estos cuadros donde se desarrollan enfermedades psicosomáticas como en este caso la artritis reumatoidea, el reuma, ¿no? Bueno, sentimientos de ira, odio, hostilidad, impulsividad y agresividad introyectados. A veces a un nivel consciente la persona sabe que acumula toda esa tensión, a veces no es consciente de que acumula un evento que le generó mucha hostilidad y la introyectó, ¿no? Entonces, bueno, ahora está muy de moda la biodescodificación, que sirve muchísimo para poder tomar conciencia también de estos procesos que están muy a un registro muy inconsciente, ¿no? Y también los aspectos que conviven pueden ser, como decíamos antes, personalidades, estructuras de personalidad que desarrollan caracteropatías que son propensas, ¿no? A estas dinámicas, a generar y engendrar tanto el rencor, el resentimiento, como estas dinámicas que son de vuelta contra sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las estructuras del espectro oral, que es más propensa a la vuelta contra sí mismo. Después tenemos el paranoide, todo lo que son los borderline, que ahí es un espectro, porque dentro del borderline tenemos un espectro muy grande, ¿no? Las hipomanías también. Bueno, y también personas con personalidad sumisa, ¿no? Que aguantan estoicamente porque no pueden confrontar con los otros, porque no es socialmente aceptable, porque aprendieron que quejarse o aprendieron que reaccionar frente a un agravio no está bien visto socialmente, o ellos desarrollaron una estructura sumisa, entonces no pueden confrontar porque creen que eso justamente va a ser objeto, ¿no? de observación, ¿no? Por la sociedad y va a estar mal visto, como decía antes, ¿no? Entonces, bueno, Perdón, Roxy, acá no sé si me dejás, me permitís sumar algo que me parece importante esto también de la sumisión, que digo, hablando como decíamos al principio, de todo lo que puede causar todas las aristas de resentimiento y rencor, que a veces tiene que ver con esta disfuncionalidad familiar, con padres abusivos, ¿no? Que a veces no se tiene en cuenta dentro de estas maneras abusivas que cuando hay padres o uno de ellos o los cuidadores, no importa, muy sobreprotectores, con mucha sobreprotección que socialmente tiene buena prensa, por decirlo de alguna manera, también es una forma abusiva,
porque lo que la persona interpreta, o sea, el niño, el infante lo que interpreta, o a medida que se va desarrollando, no es que el padre esa manera de amor es por sobreprotección, lo va anulando como persona. Lo que la persona interpreta es, no sirvo, por eso todo me lo hacen, lo va anulando en su autoestima, va como también, esto es parte de esa sumisión, que lo voy anulando como persona. Y esas personas, cuando son adultos jóvenes o vienen, o sea, o son adultos, ni siquiera piensan que este resentimiento o esta bronca que tienen por sentirse anulados tienen que ver con sus cuidadores, porque no, no, mi mamá o mi papá me supercuidaron, me sobreprotegieron, y en realidad ahí también hay algo que de a poco se empiezan a dar cuenta que esa bronca o ese resentimiento que fueron albergando tiene que ver con esto, que se fueron anulando y no tienen herramientas, porque digo, de alguna manera, el abandono literal de una persona es no darle herramientas porque lo abandoné, pero también la sobreprotección es la cara de la misma moneda, que es otra forma de abandono y no le doy herramientas a la persona. Y acá, o sea, quería intervenir un poquitito con esto que también tiene que ver con la sumisión, la baja autoestima y esa agresividad que se va también como introyectando y va hacia uno mismo, como decías hace un rato, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, Lili, te agradezco mucho el aporte. Justamente esa es la idea, ¿no? De que podamos ver cuál es el espectro, ¿no? Que es muy amplio, que interviene como factor de riesgo, ¿no? Acá tenemos uno muy importante, que son los padres que no respetan las libertades individuales en definitiva, la independencia de ese hijo y la madurez, ¿no? No contribuyen a la independencia y la madurez. No respetan su propia libertad individual, ¿no? Bueno, entonces el odio, dice Mira López, que cita de Bells, es la cólera en conserva, o sea, una actitud que se entroniza, que se estratifica por la insuficiente descarga de sus impulsos destructivos. ¿Ven? Acá lo dice clarito, es una cólera en conserva, la persona acumula esa cólera que no pudo expresar, no pudo descargar en su momento y queda acumulada, introyectada, ¿no? Y se va estratificando por la insuficiente descarga de los impulsos destructivos. Esto es una síntesis de lo que estuvimos hablando, ¿no? Y dice Bells que esa fuerza agresiva no se descarga por varios motivos, ya sea porque no se puede alcanzar a la persona u objeto a quien va dirigida la agresión, o sea, la agresión, la envidia, el rencor, el resentimiento, ya sea por temor a que la respuesta pueda ser muy peligrosa, ya sea porque la sanción moral o social obligue a contener la agresión o simplemente por reconocer que no hay razón suficiente para poder justificar o justificarse por la cólera sentida. A veces la envidia genera eso, genera un sentimiento de hostilidad hacia otro, ¿no? Que tiene más que nosotros o que logra más, ¿no? En el ámbito profesional se da mucho esto de la envidia, en el ámbito académico, en los ámbitos laborales, ¿no? Entonces, bueno, la persona en realidad no puede justificar lo que siente, pero sí lo que sabemos es que va acumulando ese rencor y ese resentimiento y eso o sea, cuando la persona no lo puede resolver por la razón, lo termina descargando por vía, lo desplaza, ¿no? Y lo descarga por vía, en este caso, de vuelta contra sí mismo, ¿no? Así que Y qué eso es... difícil, Roxy, en el tema cuando esto se genera, por ejemplo, como hoy nombrabas, en el tema de los abusos sexuales, cuando los niños son abusados por alguno de sus progenitores, la confusión que se genera y a medida que crecen también esta ambivalencia de sentir odio por ese progenitor, pero a la vez sentir culpa y no saber si lo quieren, como que se genera ahí también todo esto de Claro. lo que vos decís, de no poder en ese momento dirigir la agresión hacia la persona que los está abusando, y cuando toman conciencia de lo que pasó y demás, todo esto que no pudieron canalizar, toda esta bronca y demás, y esta confusión que se genera al ser las personas que supuestamente les tienen que dar amor. Exactamente, excelente aporte, Lili, tal cual, es así. Es como decía
Mira López, es la cólera en conserva, ¿no? Se va estratificando, ¿no? Ese sentimiento y bueno, después la persona termina o identificándose con ese agresor y termina haciéndole lo mismo a otros o termina descargando sobre el propio cuerpo vía culpógeno, pues la culpa es otra de las razones, ¿no? Es Bueno, que muchas veces pasa esto, que incluso como sienten culpa, porque en el momento que la persona es traumatizada de esa manera, o sea, no está jerarquizado lo que es lóbulo frontal, que es de racionalizar lo que me está pasando y todo, está en modo supervivencia. Entonces, cuando pasa el tiempo y la persona lo puede racionalizar, se siente culpable porque no dice, ¿cómo no lo pude evitar? ¿Cómo lo permití? Entonces se genera la culpa y demás porque en ese momento sí lo puede frontalizar. Y ahí viene toda la culpa y generalmente pasa lo que decís, que muchas veces eh, empiezan con conductas autodestructivas, esto que no pudieron descargar con el exacto, otro, se con el culpan también abusador y por no haber demás. podido descargar. Entonces, Claro, no, entonces resienten esto, ¿no? tal cual, empiezan a tener conductas sexualizadas muy destructivas, las adicciones, problemas alimentarios, entonces como que bueno, lo empiezan a volcar hacia las autolesiones, hacia sí mismos, porque claro, no lo pudieron descargar, pero aparte en este caso se sienten culpables de no haberlo podido evitar. Exactamente, Lili. Así que bueno, recordemos que Bells también hablaba de que el resentimiento, esta ocultación, puede ser debida a que el sujeto reprime su agresividad por estar en contra de sus principios morales o religiosos, por temor a que su agresividad sea socialmente mal vista o castigada, o por temor a cometer un acto delictivo. Entonces la persona va reprimiendo, ¿no? Retiene la reacción, hay una retención, contención de esa reacción y se va dando un proceso psíquico patológico que impide las reacciones apropiadas ante la situación de trauma o ambientes hostiles, por el acto, por la palabra, por el pensamiento, hacer catarsis, ¿no? Por lo que la pulsión en sí misma vuelve contra la propia persona, ¿no? Lo normal es que la persona pueda expresarse por el acto, por la palabra, por el pensamiento y hacer catarsis, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo hemos encontrado un grupo de mecanismos de defensa que posiblemente, bueno, en este caso nosotros sabemos que cuando la persona no puede gestionar adecuadamente la situación que le toca vivir, porque a veces el impacto es tan grande y es tan desbordante que ya el mismo hecho, el mismo evento hace que la persona no lo pueda sostener desde lo yoico. Otras veces es porque hay una debilidad en el yo, ¿no? Y la persona no puede de alguna manera resolverlo por una vía de sublimación, ¿no? Y por una vía catártica de abreacción de ese trauma o de esa hostilidad vivida. Entonces, lo que notamos en estos cuadros gráficos que se repitió, ¿no? Es que se produce un fallo en contener, reprimir la reacción emocional, afectiva, negativa del individuo a factores estresantes, ¿no? Y bueno, esto ya lo dije antes, ¿no? Que objetivar las defensas, se los digo en el caso de las defensas también, ¿no? No es solo roturarlas por síndrome, no es decir, la negación tiene este y este y este y este signo. No sirve para nada eso, ¿no? Para poder hacer un trabajo realmente integrador de los mecanismos de defensa integrados a la dinámica estructural de personalidad de la cual emanan, porque las defensas se edifican paralelo a la estructura de personalidad y se van desarrollando. Siempre hay que comprender el proceso dinámico del cual forman parte, ¿no? Vincular en qué estructura de personalidad operan estas defensas, ¿no? Cuáles son los eventos que han eh, eh, contribuido como factores de riesgo también, ¿no? Y cuál es el tipo de fortaleza, debilidad del yo también y la capacidad de cohesión del yo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas siempre involucran un análisis integrador. Bien, y acá llega la parte grafológica, ¿no? Quiero ver. Bueno, ¿cuál es la signología gráfica del rencor? Decía Bells, una escritura cerrada, angulosa, con fuerte presión, inclinada, lanzada y regresiva. ¿Cuál es la signología del resentimiento? Dice que los movimientos que normalmente deberían ser curvos se vuelven angulosos, sobre todo en la firma.
Y la signología gráfica del odio, dice Bells, que es una escritura acerada, angulosa, con ángulos muy agudos, muy inclinada, descendente, sobrealzada, masiva, rígida, ligada, regresiva, estrechada, lanzada, impulsada. Acá vemos lo mismo, vemos que conviven trazados de progresión alocéntrica, ¿no? Cuando me está hablando de una escritura impulsada, ¿no? Lanzada, y rasgos, progresiones de dinámicas de orientación regresiva, claramente, ¿no? Entonces, acá se cumple lo que hablábamos antes, que esta hostilidad y este rencor y este resentimiento y esta agresividad introyectadas y esta impulsividad introyectada se acumulan, se reprimen y vuelven contra sí mismos, ¿no? A veces se descargan. Bueno, esta es la típica escritura de una persona que pronto ha desarrollado una caracteropatía, ¿no? Que está marcada por una historia muy pronunciada de hostilidad ambiental, ¿no? Seguramente una psicogénesis muy marcada por la hostilidad, por eventos que de algunos hemos hablado, ¿no? Entonces, las características es que es angulosa, como decía Abel, que tiene acerados, fíjense los ángulos en A, ¿no? De la escuela italiana. También, justamente dentro de estos cuadros hay dinámicas reivindicativas. La persona se quiere vengar inconscientemente. Por eso también el rencor y el resentimiento están ligados a este, como decía Lili también, ¿no? A este deseo inconsciente de venganza, de buscar una vía, ¿no? De reparación, ¿no? ¿Qué decís vos, Lili? Claro, tal cual, Roxy, porque es como hablábamos a solas de esa pequeña diferencia entre rencor y resentimiento, que el rencor es como la vueltita de rosca de buscar o sea, esa venganza, de ponerla, ¿no? O sea, que de hecho pasa, lo podemos ver a veces en los crímenes pasionales y demás, cuando eso se manifiesta concretamente en el afuera, pero si no, muchas veces queda como a nivel oculto con esto que decía Nietzsche de la moral de los esclavos, donde hay una venganza más a nivel imaginario y donde siempre yo me pongo en el lugar de víctima y el otro es el que, pero digo, buscando esta vuelta de rencor que es como más a nivel de la venganza, muchas veces los vemos concretarse en el afuera, Exactamente. Por eso para esa vía, ¿no? De concretarlo. Exacto, por eso hablábamos de que la pulsión, estas pulsiones destructivas, la pulsión de muerte puede ser orientada hacia afuera y hacia sí mismo, ¿no? Acá vemos también Claro. una O sea, dañando al otro, dañándome. exactamente, dañándome a mí mismo o dañando a terceros, o bueno, o descargando esa frustración en el afuera, ¿no? Que a veces es con cuestiones de conductas verbales, hostiles, ¿no? Como podemos ver también en el contexto que vivimos, que hay mucha hostilidad en la conducta verbal, ¿no? De mucha gente, sobre todo de Sí, personas que tal cual. deberían procurar el bienestar de la sociedad, ¿no? Deberían ser los gestores de una vida de bienestar, ¿no? Y se ve todo lo contrario, se ve que se engendra rencor, ira, resentimiento, se ponen de manifiesto, ¿no? Que muchas veces responde a su propia psicogénesis, pero el problema es que afecta a las personas, ¿no? A las cuales se debería procurar proteger, ¿no? Bueno, entonces, Que como acá es decía, lo que hablaba Martín Luther King, ¿no? Que por eso lo cité de que en vez de fomentar el odio y demás a nivel social, como estas personas que son también referentes, tener otro tipo de discurso que promueva la paz, ¿no? La integración, que es lo que vos exactamente, decís, y la y no solución de los fomentar más problemas, en odio. definitiva, ¿no? No Tal siempre el cual. odio, la ira, siempre volvemos a repetir la misma historia. Eso también es resentir, ¿no? Los argentinos vivimos resintiendo también. Entonces eso también enferma a la sociedad, la deprime, ¿no? Y la enferma de una manera muy cruda, ¿no? La realidad que se vive es muy cruda y las personas no todas están preparadas para sostener tanta hostilidad, ¿no? Y tanta injusticia, ¿no? Así que bueno, es para tenerlo en cuenta, para hacer un autoanálisis, una autocrítica como sociedad. Tenemos que madurar como sociedad y saber bien lo que queremos para no cometer los errores que hemos cometido en el pasado, ¿no? Bueno, entonces acá como podemos ver conviven
características dinámicas alocéntricas, claramente, ¿no? Las barras de T proyectadas con terminaciones aceradas, pero también es una escritura que acumula tensión, es de tensión dura, angulosa, de forma angulosa y estrechada, ¿no? Como dice Bells también, que el que resiente y el que acumula rencor, acumula esa tensión del rencor, y acá se ve todo el síndrome perfectamente, ¿no? Y también se ve la vuelta, ¿no? De los óvalos cerrados también, que la persona también guarda celosamente y por momentos se ve que descarga hacia afuera. Bueno, las estructuras, Perdón, Roxy, acá se ve perfectamente a nivel grafológico cómo se puede objetivar perfectamente esto que yo hablaba al inicio, muy sintéticamente, de cómo impacta a nivel de lo emocional y a nivel del sistema nervioso y cómo esto se ve, se puede objetivar con la grafología. exactamente, exactamente. Y también la fotografía la grafología es una fotografía del mapa interno de la persona, ¿no? Si bien es algo estático, se muestra dinámico. El que lo sabe analizar dinámicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la vuelta contra sí mismo? Que es el mecanismo de base que opera en los cuadros psicosomáticos de este tipo, cuando se desarrollan, por ejemplo, patologías autoinmunes, ¿no? Bueno, los afectos y las ideas inconscientes no se expresan por razón de la censura propia del superyo o porque la persona no quiere confrontar o por un tipo determinado de personalidad, como dijimos antes, sumisa, y esta energía hostil es introyectada, es reivindicativa, no desplegada, no expresada hacia el mundo exterior, puede dirigirse contra la propia persona. Los impulsos inaceptables se dirigen hacia sí mismo, está ligado al masoquismo moral, la persona se reprocha a sí misma, hace un análisis severo sobre sí misma, se culpa y se autocastiga. La agresividad ligada a estos impulsos hostiles introyectados, en lugar de seguir la expresión externa, se curva y se ejerce de forma más sutil y desviada contra el propio individuo, quien se siente entonces con mejor conciencia. La vuelta contra sí mismo, como vemos, es un mecanismo de defensa relativamente peligroso. Si bien favorece la adaptación y el ajuste de la persona al medio, tiene lugar en detrimento de las necesidades propias de la misma persona. Esto es de Albert Collett. Bueno, y ahora vamos a empezar a mirar unos casos que es el resultado de lo que estuvimos analizando en este estudio de investigación grafológica. Les vamos a dar una primera aproximación. Bueno, cuando hablamos de que toda esa hostilidad, ira, impulsividad, agresividad son introyectadas, en estos casos estuvimos viendo que o bien vemos lo que vimos antes, una escritura rencorosa, que ya es per se el síndrome, ¿no? De una persona que ha acumulado rencor y resentimiento, pero también en estos casos se manifiesta de otra manera grafológicamente, ¿no? Acá vemos escrituras más anchas, más orales, que son más introyectivas y más regresivas, más tendientes a la vuelta contra sí mismo, y vemos un calibre muy grueso, el grosor del trazado, para los que no saben, nosotros medimos el trazo, su anchura, ¿no? Este es un calibre muy grueso, ¿no? Y eso tiene que ver con mucha pulsión acumulada. En este caso hay una intensidad de coloración, de relieve, eso me habla de mucha más, es mucho más agudo, mucha más aguda la intensidad del rasgo, ¿no? Hay más violencia acumulada, introyectada. Y vemos que convive esta característica cualitativa del trazado con dinámicas regresivas. Ven que esta letra O regresa, ¿no? De forma desproporcionada al trazo final, ¿no? Y hasta lesiona la parte interna de esta letra, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la vuelta contra sí mismo. En lugar la persona de poder desarrollar canales sublimatorios, ¿no? Lo que hace es acumular, acumular, acumular y volverlo contra sí mismo, y ahí es donde se pueden desarrollar conductas suicidas o que se autolesione o se puede desarrollar una enfermedad psicosomática. Esta orientación regresiva de toda la escritura, como ustedes pueden ver acá, la doble vuelta a los óvalos, ¿no? La inclinación hacia la izquierda, los trazos regresivos con terminaciones de trazo final, con óvalos que se denominan pinchados, que pincha el óvalo con un acerado. Eso también es vuelta contra sí mismo en este contexto de calibre grueso, ¿no?
En este caso, el calibre es grueso y la coloración del trazo es alternante, es un apoyo desigual, no homogéneo, y eso tiene que ver porque hay personas en donde convive mucha permeabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esas personas son más susceptibles, son más propensas a que los eventos impacten de una forma superlativo, ¿no? En su conciencia y en su inconsciente. Bueno, acá vemos mejor los trazos los óvalos doble vuelta, calibre grueso, acá vemos la porosidad que les decía antes, ¿no? Es un yo débil, la porosidad, el trazo poroso es para Crépy Jamin la tensión blanda, que es para la escuela francesa. El trazo de tensión dura, como vimos al comienzo, ¿no? Este trazo también es un yo débil, tensión dura o tensión muy blanda, que es esta, tensión que se curvan los plenos, por ejemplo, ¿no? Es tensión blanda, ¿no? Bueno, eso también para la escuela alemana se le da más importancia al grado de tirantez del trazo, ¿no? Y para la escuela francesa se le da más importancia a la porosidad que se extiende hacia el interior del trazado, ¿no? Este concepto está muy desarrollado en psicología de la escritura de Gilles Maissani. Bueno, también vemos cómo la persona contiene la impulsividad, la ira, ¿no? Las barras de té que son de un calibre bastante masivo, grueso, ¿no? Contenidas, atrasadas, los trazados quedan inhibidos, ¿no? Este trazado masivo orientado hacia sí mismo, ¿no? De la persona que descarga hacia el yo. ¿Querés decir algo, Lili? No, no, pensaba con la escritura que es súper referencial de lo que estás hablando, que también esto, cómo predispone, pensaba la persona también a ser más susceptible de sentirse ofendida, agraviada, con este tipo de escritura, estos rasgos, que la persona tiene una mayor predisposición a sentirse ofendida, a veces cuando no es así también, ¿no? Como ser muy susceptible a los agravios Exactamente. o a sentirse agraviada cuando no es de esa manera. Es No el sé qué, típico hiperestésico de Kresman. claro, pensaba en eso al ver los trazos y todo, que claro, da también esa mayor susceptibilidad. Claro, la susceptibilidad, básicamente sabemos que es un rasgo paranoide, ¿no? De estructuras características paranoides, pero también puede ser de base constitucional, ¿no? Ya sabemos que la persona es el resultado de lo constitucional más lo ambiental y el hecho desencadenante es por un evento que se da estresor muy fuerte que hace que se desencadene la reacción o la patología en este caso, ¿no? Entonces, esa acotación que haces es muy importante, porque esa susceptibilidad y esa porosidad hace que la persona sea más vulnerable también, ¿no? Y también tal vez el desarrollo de la caracteropatía haya hecho que ese cuadro se haga más vulnerable en el tiempo también, ¿no? Y Entonces, esa acá no, bueno, no nos hiperactividad. vamos a explayar, pero digo, tiene también que ver con Melanie Klein, que la citaste, con estas dos posiciones de cuando nace el bebé, la posición del primer periodo de esquizoparanoide y la posición depresiva cuando ahí queda en el medio algo fallado, donde no se puede integrar el objeto como con su aspecto bueno y su aspecto malo, y también tiene que ver con una disfuncionalidad familiar, por ahí con una madre que tuvo ciertos fallos, ¿no? Con esto de que hay algo que queda a nivel que lo gatilla el ambiente para tener una mayor predisposición. Claro, exactamente. Y también es importantísimo remarcar en grafología, es eso que es una perspectiva de Melanie Klein estructural, pero también que la tensión blanda que mencionábamos antes, que tiene que ver desde la escuela francesa con el trazado poroso y los contornos carcomiditos, ¿no? Eso es tensión blanda para la escuela francesa, tensión blanda para la escuela alemana es un trazado laxo, blanda o floja, ¿no? Es gradiente, blanda y floja. Y eso es un yo débil, es un yo con baja tolerancia a la frustración, es un yo débil, es un yo vulnerable, en estado de vulnerabilidad, y que la experiencia propia es que los cuadros a veces pueden hacerse vulnerables por efectos de eventos que son de alto impacto, ¿no?
Y a veces la estructura se va desarrollando débil porque es débil, ¿no? Y porque se estructuró débil. O sea, hay de todo, hablando en grafología y en Y objetivación. aparte no es lo mismo, ¿no? Hablando esto del principio cuando hablábamos del tema de los traumas, un trauma específico o simple, como se le decía, no por la simpleza del trauma, que no sé, un accidente como un evento único, que un trauma complejo que es repetido a lo largo del tiempo, que también es como esto hablando de los gradientes, ¿no? No es lo mismo un trauma de una única vez que ya es por sí difícil que un trauma complejo que es repitiéndose diferentes situaciones muy complejas a lo largo de la historia de la persona. Claro, exactamente. Por eso la psicogénesis paranoide es muy importante de advertir grafológicamente hablando, y para poder advertir esa psicogénesis, el trabajo del grafólogo gravita en torno a lo estructural y no a lo descriptivo solamente, ¿no? Hacemos hincapié en eso, porque decir el síndrome del paranoide es esto y esto y esto, ¿para qué te sirve? Si vos no sabés objetivar cuáles son las dinámicas que operan defensivas, que se integran a esa estructura, cuáles son los eventos significativos que marcaron ese tipo de reactividad del cuadro, cuál es la forma en cómo la persona, como decís vos, cómo se pudo haber prolongado en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso importa, importa y mucho, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos antes, el espectro oral, que es más bien regresivo, acá vemos una escritura redonda, la escritura aplanada es resistir estoicamente, ¿no? Se aplana, hay opresión del ambiente, en este caso redonda con trazos regresivos que se introyectan al interior del el óvalo, en un contexto de calibre grueso, ¿no? La ira, la hostilidad, la impulsividad, introyectadas, ¿no? Vuelven hacia sí mismos. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros hemos visto en este trabajo, la progresión regresiva, óvalos que están regirados, ¿no? La vuelta hacia sí mismo, en un contexto determinado, no es que un óvalo regirado va a significar eso, sino que en un contexto de calibre grueso, de intensidad de coloración en algunos casos. Importa mucho la intensidad del rasgo, ¿no? Cuánto se proyecta hacia la izquierda, el trazo final, con qué terminación, cuál es la expresión conductual del trazado, si es acerado, si es empuñal, es peor porque es más violento, ¿no? Acá vemos lo reivindicativo, los triángulos, acá vemos lo mismo, vemos trazados regirados, orientados hacia la izquierda, que terminan desproporcionado ¿no? Pero en un contexto de calibre grueso, en este caso, trazados regresivos, mucha ansiedad se ven en estos cuadros, bueno, pulsiones agresivas, autodestructivas, orientadas hacia sí mismo, recién lo vimos es la ira acumulada, ¿no? Acá vemos. Acá trazos que vuelven, que regresan y terminan en puñal. El puñal, a diferencia del acerado, es un trazado en donde precede un trazado de calibre muy grueso, muy masivo y termina en una punta abrupta, digamos, ¿no? En cambio, la diferencia con el acerado es que se va diluyendo el acerado y termina como un alfiler. Este es peor que el acerado todavía, ¿no? Los dos son igual autopunitivos. Bueno, acá también vemos rasgos intrapunitivos, que vuelven. La escisión del objeto es muy común de ver en estos casos, sobre todo en casos de abuso sexual y violaciones, mecanismos de escisión, de disociación, eso lo van a encontrar siempre. Por eso, por ejemplo, la escisión y disociación no solamente son resultado de estructuras de dinámicas psicóticas o presicóticas, también las encontramos en estructuras neuróticas donde hay casos, historias de abuso y violación, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado como uno analiza las defensas, en qué contexto, siempre hablamos y remarcamos el contexto, ¿no, Lili? Tal cual, y me quedaba pensando también de esto que el grafólogo, como hablaste en un momento, sepa objetivar la singularidad de cada caso, no se quede con lo descriptivo, que sepa ver las comorbilidades, o sea, que pueda objetivar todo y que no se quede, vuelvo a repetir, con esos signos aislados y demás, para poder ver el cuadro en todo su gestal, ¿no? Exactamente, por eso que esa fue
la razón por la que desarrollé el constructo metodológico de grafopatología área psicológica forense, que cursó tanta cantidad de gente egresada a la carrera, de otros cursos privados, y que siempre dicen que es un antes y un después, porque aprenden a Entre ver, ellas yo, bueno, entre claro, ellas yo, Roxy. ahí nos conocimos Porque cuando ahí cursaste. nos conocimos con Roxana, porque sinceramente, como más de una vez he hablado con vos y le explico a la audiencia, a mí me pasaba que cuando, bueno, primero hice a nivel privado un curso, después fui a parar a otro lugar hasta que di con la carrera oficial, pero así todo, como lo había aprendido a nivel muy descriptivo, terminé la carrera y había algo que no me cerraba, que no podía objetivar esto que hablamos de la singularidad de cada persona. Y bueno, y ahí fue que la conocí a Roxana y para mí, siempre lo digo, fue de construir una forma de la que había aprendido, o sea, desandarla y aprender de una manera totalmente diferente, porque realmente ahí fue donde aprendí la grafología aplicada realmente. Y para mí fue eso, fue una bisagra, fue un antes y un después, porque pude encontrar las piezas de rompecabezas de una manera que me cerraba perfecta y antes no, porque bueno, quedaba eso en lo descriptivo y era como, es feo decirlo, pero un recorto y pego más o menos. Entonces, digo, cada persona es un mundo y bueno, cada caso tiene su particularidad y nada es ni blanco ni negro, ni, o sea, hay un montón de grises en el medio, ¿no? Que tenemos que saber objetivar. Claro, seguro. Y aparte cada persona resuelve las cosas de una manera muy singular. Cada cuadro tiene su propia singularidad y su propia complejidad. Eso siempre hay que decirlo. Entonces no le podemos poner el mismo par de medias a todos o de zapatos, ¿no? Exactamente. Siempre hay que analizar cada caso dentro de su propia complejidad. Eso lo dicen los grandes, ¿eh? No es algo que lo digo yo, que hay que analizar los casos dentro de su propia complejidad, cada uno. El tema es que, bueno, cuando se aprende a trabajar con un contexto rígido, descriptivo solo, te quedás huérfano de una grafología idónea, ¿no? En realidad, porque aprender la interacción de factores, ¿no? Y cómo opera dinámicamente el cuadro, cómo se integran todos los rasgos, ese es el motivo por el que muchos grafólogos no pueden hacer el informe final y les cuesta tanto, porque, claro, no pueden integrar los datos porque aprendieron a trabajar todo descriptivo. Entonces, así es muy difícil, no es que tenés una tara. Siempre le digo, la gente se ríe, no es que tenés una tara, es que ese no es el encuadre de trabajo. El encuadre de trabajo descriptivo, subsidiario, el estructural, así debe ser. Así trabaja la psiquiatría, la psicología, así trabaja la criminología. O sea, no se trabaja de forma descriptiva como síntesis de orientación principal, sino lo descriptivo sirve, pero es subsidiario. Es para que vos lo integres a todo lo que ves desde el punto de vista de O la si no es estructura. algo muy reduccionista, muy... Claro, y aparte que después te queda todo sacado de contexto y no lo puedes integrar porque no lo sabes hacer, porque no reconociste la estructura de la personalidad de la cual emanan esos síndromes que objetivaste. Te falta integrarlos, ¿no? Y organizarlos en la estructura de personalidad para que los entiendas. Y no te quedás ahí nada más. También tenés que saber en qué contexto se fue dando toda esa historia grafológica que estás viendo. Para ahí vemos la variabilidad de la escritura a lo largo del tiempo, pedimos escritos anteriores, los estudiamos, estudiamos las dinámicas que operan, ¿no? Bueno, es todo un constructo. Hoy justo recibí una... Importante, ¿no? Acá retomando que ya lo hemos hablado en otro momento, la entrevista, Sí, la entrevista es súper trabajado, importante. o sea, o sea, la Sí, inicial, que antes era mala palabra, y digo, lo importante que es poder contextualizar nuestro trabajo. exactamente. Fundamental la entrevista. De ahí, si vos instrumentaste una entrevista de forma no idónea, de ahí para abajo el trabajo lo vas a hacer muy incompleto, de la forma más suave, ¿no? Incompleto. Siendo autorreferencial, como te comentaba el otro día, que si a mí me administran una batería grafológica y no me preguntan nada, yo te comentaba de que tengo problemas con el manguito rotador, o sea que me tengo que operar y perdí completamente mi tensión, o sea, me cuesta tomar el útil escritor. Si la persona que me está evaluando no lo sabe, seguramente
va a ver, o sea, se va a equivocar tremendamente en cómo lo evalúe. Exactamente, Lili, fundamental. Eso y muchas cosas más, porque a veces las personas son analizadas, Claro, un montón de cosas. claro, se instrumentan protocolos de formas no profesionales. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante de vuelta con el tema de la entrevista. Bueno, acá vemos los rasgos intrapunitivos, regresivos que se introyectan dentro de la letra. Se ven en muchas letras, no solamente en los óvalos, ¿no? Acá se ve en una letra, en una U, por ejemplo, ¿no? Acá puse unos ejemplos que están por fuera del trabajo de la investigación, pero para que usted, que yo también los conozco, los trabajé yo en lo personal y que también son de personas que han desarrollado algunas cosas, ¿no? Enfermedades sobre todo. Este es un caso, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, como ustedes pueden ver, se ve la vuelta contra sí mismo, un calibre grueso, que termina con forma de puñal el trazo y en un contexto de una intensidad importante de coloración, ¿no? Acá vemos cómo los trazos se introyectan al interior de las letras, acá vemos cómo vuelve con progresión regresiva y apunta contra sí mismo, ¿eh? Acá vemos que se introyectan rasgos, pero en algunos casos, esta es una escritura que trabajé mucho en un comienzo en grafopatología, cómo los trazos se proyectan hacia la derecha algunos y otros. Acá está la famosa progresión ambivalente, ¿no? A veces se descarga contra sí mismo, a veces contra tercero. Algo de vuelta contra sí mismo en la firma son los trazos que en la rúbrica regresan y terminan en punta, vuelve y termina acá, hacia acá, ¿no? Acá vemos una progresión ambivalente, hace dos puntas, una hacia sí mismo y otra hacia afuera. Estos son súper ilustrativos de la vuelta contra sí mismo. Este también, la punta que vuelve hacia... Siempre tenemos que ver los movimientos de la firma. Por cuestiones de privacidad no la puedo poner completa, pero regresa, hace una progresión regresiva y acá termina con un trazo acerado, ¿no? Y aparte que la desproporción es importante de ver, ¿no? De la intensidad del rasgo que les hablaba antes. ¿Cuánto tiene esta tendencia esta persona, ¿no? No podemos quedarnos con que es angulosa. ¿Cuánto? De qué impulso proporcional procede, ¿no? Esa expresión conductual angulosa. Bueno, acá vemos lo mismo, trazos que se introyectan al interior de las letras. ¿Eh? La impulsividad, vamos a ver que abundan gestos de sable y de látigo, eso se ve mucho también dentro del síndrome, ¿no? Trazos que regresan. Vemos la racionalización en el predominio de copa, vemos la escisión de los trazos, de las ramas, que tiene mucho que ver con mecanismos de escisión. Acá también está cortada la copa del tronco, ¿no? Esta es una forma ¿por qué? Porque se sostiene en la racionalización, el rencor y el resentimiento. Acá vemos la formación reactiva como una dinámica sobreadaptativa, vemos negación y formación reactiva, arco combinado con bucles. Acá también vemos los tres árboles y vemos mecanismos que son bastante primitivos, ¿no? Los famosos indicadores rudimentarios, que son rasgos de primitivismo, ¿no? De personas que pueden desarrollar conductas de pulsiones de muerte. Acá también vemos claramente, vemos que se emplaza hacia la izquierda los dos primeros arbolitos y hacia arriba. Eso es todo un indicador, los trazos rudimentarios. Acá vemos tensión blanda y trazado regresivo en un contexto de calibre grueso, intensidad de coloración. Acá también vemos los trazos que vuelven, vemos los ángulos en la primera letra, trazos que vuelven. ¿Ven? Es otra forma de expresar la impulsividad introyectada, la agresividad, la violencia, la ira, la hostilidad, por la intensidad de color y el trazado de calibre grueso, es eso, ¿no? Y toda esa impronta, esa pulsión, vuelve, regresa contra sí mismo. Vemos conductas reivindicativas, mucho triángulo intraletra, rasgos intrapunitivos, acá también, tensión blanda, golpes de sable, que es la impulsividad también, que regresa, ¿ven? Regresa hacia sí mismo, tensión blanda, la persona no puede gestionar sus emociones porque no resiste, baja tolerancia a la frustración, baja resistencia emocional, presión desplazada, vuelve contra sí misma, la energía, golpes de sable, calibre grueso, trazos descendentes, arcos, trazos que regresan y hacen un puñalcito.
Hay bucles intraletra, que es la formación reactiva, ¿no? Se solapa, ¿no? La persona se sobreadapta con una formación reactiva. Ahí tenemos las estructuras pasivo-agresivos, ¿no? La pasivo-agresiva, que la persona, uno la ve y parece que no pasa nada, que es amorosa, que es divina, pero hay todo un infierno operando dentro de la persona. Hay mucha hostilidad introyectada, mucha agresividad. Son personas que se sobreadaptan, ¿no? Que se comportan de una manera opuesta a cómo se sienten interiormente. Ese es el mecanismo de la formación reactiva, ¿no? Entonces, bueno, abundan los bucles porque son elementos de diplomacia, de seducción, de amabilidad, ¿no? Así que bueno, Lili, te dejo con tu última parte. Yo acá terminé lo mío y bueno, después nos despedimos. Sí, ahí comparto. Es muy poquitito, es como a modo de sugerencias. Vamos a ver ahí, sí. Bueno. Bueno, ahora no sé si se ve Roxy ahí, no lo voy a intentar poner de nuevo. Eh, Poné de dispositivo actual, Li. Ahí, a ver, ahí. y ahí cuando lo cambio, ¿vuelve? Sí, volvió. Sí, no. Yo creo, Roxy, frente a la audiencia, que me voy a quedar algo resentida porque preparé mi presentación y no la puedo pasar. Así que voy a tratar el resentimiento que se me está generando. No lo creo de vos. Bueno, Así que bueno, acá vamos a ver como las posibles maneras de trabajar el rencor y resentimiento. Estas son solo algunas porque hay un montón de formas y que tiene que ver con esto que decías, que cada uno una vez que tome contacto con esto lo hará de la manera que mejor le parezca y que del zapato que mejor le calce. Y como que bueno, esto de trabajar el rencor y el resentimiento es un proceso muy desafiante, no es fácil, hay varias estrategias que pueden ayudar a liberarse de estas emociones negativas y mejorar el bienestar emocional y obviamente que siempre la sugerencia va a ser que la persona lo haga, ¿no? Una de las formas es reconociendo y aceptando las emociones, como que es el primer paso, esto de que hablamos hoy, de ser consciente que se siente rencor y resentimiento, y aceptar estas emociones sin juzgarse es crucial para poderlas trabajar, porque todos tendemos a juzgarnos, a castigarnos. La otra manera es explorando las causas como también aparecía en el psicoanálisis de Freud, como intentar identificar esas experiencias o situaciones pasadas que han generado esos sentimientos, reflexionar sobre el origen del rencor, como que todas estas cosas pueden ayudar a que nos entendamos mejor. La otra puede ser practicando el perdón, y que es lo que dije hoy, que no significa justificar un daño recibido, sino como trabajar con ese peso emocional propio para liberarse de ese resentimiento y la otra puede ser expresando los sentimientos que acá hay como hay un montón de maneras. O sea, esto puede ser muy liberador, se puede hacer escribiendo sobre nuestros sentimientos, hacer teatro, practicar diferentes artes expresivas como fue la propuesta del taller de collage. Que bueno, ahí me gustaría, Roxy, que también puedas explicar, aprovechando la situación, en qué puede ayudar, por ejemplo, el tema del collage que muchos no lo saben. bueno, el collage, entre otras cosas, es una técnica que nace esencialmente del arte plástico, pero que, bueno, hoy día tomó una relevancia muy importante porque favorece, impulsa el autoconocimiento, la autoobservación. Cada pieza que nosotros elegimos en cada composición del collage nunca es aleatoria, sino que nos identifica, ¿no? Tiene que ver con es proyectiva, claramente, ¿no? Es una elección que tiene que ver con algo que proyecta nuestro inconsciente, como ya sea por una necesidad de abreaccionarlo también, ¿no? Y eso permite hacerlo en un registro consciente. Muchas veces nosotros hacemos collage y, y los realizamos de forma espontánea, inconsciente, y resulta que cuando nos ponemos a observarlo, nos encontramos que hay todo un acto de rebeldía, ¿no? Hay una historia que contamos y que no nos dimos cuenta.
¿no? Y también el Exacto. collage favorece la integración de esos componentes escindidos, ¿no? Que están escindidos de la conciencia justamente por efecto de la defensa, de la escisión. Por eso se llama collage también, ¿no? El collage en grafología tiene que ver con un trazo que se esciende y que se separa en la disociación, ¿no? Un trazo fragmentado, ¿no? Y bueno, y el collage permite integrar en un nuevo escenario, que es el escenario gestáltico actual integrador, y favorece la autoobservación. Para eso sirve básicamente cuando hablamos de collage en términos de beneficios personales y psicológicos. Cuando hablamos de collage en términos de este tipo, que es de liberación, también favorece mucho la catarsis, la expansividad de las tendencias, favorece muchísimo que nosotros podamos exteriorizar, y como es una técnica lúdica y creativa, lo que hace es ayudarnos a liberar saludablemente todas esas tendencias. Y nos ayuda también a la autoestima, porque cuando vamos practicando la técnica del collage, cada vez nos sentimos con mayor autoestima, porque nos damos cuenta que podemos realizar composiciones cada vez más estéticas, más allá de que la utilizaríamos como un fin de autoconocimiento, también se puede utilizar como con un fin plástico, creativo, estético, y disfrutar de la creatividad en desarrollar un collage. O sea, es infinita la posibilidad en cuanto a la técnica del collage. Así que bueno, gracias Tal por cual, por eso quería que lo expliques, porque digo, hay muchas personas que deben estar escuchando que no saben de los beneficios y que digo que incluso como bien dijiste, tiene un montón de beneficios. Hay personas que a veces, que muchas veces les cuesta hablar y puede ser una manera de empezar por acá, que no necesariamente está involucrada la palabra, sino que se expresa de otra manera y puede ser un inicio también para después poder ponerlo en palabras. Pero digo que también qué importante esta arista de las personas que les cuesta hablar o ir al principio a una terapia y poner en palabras, también poder empezar por esta expresión artística a través del collage y poder ahí, ¿no? Trabajar también con estos aspectos. seguro, conectarse con lo creativo, con lo lúdico y con lo sensorial es fundamental, vos lo sabés. Exactamente. Y bueno, otra de las maneras es para liberar rencor, resentimientos, es realizar actividades físicas, porque en el ejercicio, o sea, está comprobado que el ejercicio puede ser una excelente manera de liberar tensión y emociones negativas. Toda esta tensión que va a parar al soma, al cuerpo, es una de las maneras, como actividades como caminar, correr, practicar algún deporte, ¿no? Que puede ayudar a sentirse mejor. Otra puede ser la meditación y la atención plena, porque esta técnica de la atención plena puede ayudar a centrarse en el presente y reducir esa carga emocional del pasado, de esto del resentir. Eh, no sé, yo no, o sea, para pronunciar una es el mindfulness, no sé si está bien pronunciado, que es Mindful. como sí, centrarse en el aquí y ahora, ¿no? Y después, bueno, otra de las maneras puede ser buscar apoyo profesional. Si este rencor y el resentimiento están afectando significativamente la vida, o sea, es recomendable buscar esa ayuda de un terapeuta, de un consejero, y empezar a guiar ese proceso de sanación. Y acá digo, son todas estas maneras. Quien estará el que lo haga a través de las artes expresivas, el que lo haga a través de una consultoría psicológica como lo que yo hago, que es hago consultoría psicológica humanista, otros lo harán a través del psicoanálisis, o sea, del collage, del teatro, o sea, todos lo harán desde el lugar, una vez que conecten con esto, que les sea lo mejor posible, ¿no? Para salir adelante. Todas las formas son válidas. O sea, eso es uno de, digamos, de los mensajes que en mi caso quiero dejar, que no es necesario defenestrar ninguno, que todos pueden convivir e incluso complementarse. Incluso vos, Roxy, que sos terapeuta floral, es otra de las maneras, ¿no? Que pueden implementarse para trabajar a nivel también de lo emocional. O sea que hay un montón de la biodanza, el yoga, hay un montón de maneras. Y bueno, esto de trabajar con estas emociones es un proceso personal que puede llevar poco tiempo, mucho tiempo, pero lo importante es ser paciente con uno mismo y avanzar siempre hacia la paz interior, que es lo más importante, como para que no pase todo lo que mostramos y que, bueno, en otra
ocasión vamos a trabajar de manera más exhaustiva, ¿no? Exactamente. La meditación y el yoga, yo como profesora de yoga también lo digo y me consta, son actividades que favorecen muchísimo la descarga de la energía excedente, ¿no? De estrés, de cualquier tipo por cualquier tipo de causa, ¿no? Así que también es muy recomendable. Exacto. Y bueno, y quería cerrar con una frase que encontré que dice: el resentido puede ofrecer la otra mejilla después de la bofetada, pero no por virtud, sino para disimular su cobardía. Su rencor se pondrá de manifiesto si algún día llega a ser fuerte o a tener mando social. En ese momento se cobrará sus deudas, de forma cruel y tiránica, porque el resentido nunca considera suficientemente saldadas las deudas. O sea, como para englobar más o menos todo lo que hablamos, ¿no? Claro, hermoso. Y acá ya que citaste a Nietzsche, dice, nada en la tierra consume a un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento, dice Nietzsche. Nietzsche. Y después dice Devanish Mrida, dice, el rencor es un virus mortal que solo infecta al huésped. ¿Eh? Es para tenerlo en cuenta, ¿no? Trabajar mucho esa hostilidad que uno introyecta o ha introyectado sin darse cuenta es muy saludable para uno mismo en primera instancia, ¿no? Así que bueno, voy a compartir la última filmina para ir dándoles la despedida. Em, Nos despedimos, les agradecemos que hayan estado hasta el final en este encuentro. Los invitamos a que puedan participar de las actividades. En un tiempito vamos a hacer una jornada sobre rencor, resentimiento y más que nada sobre lo que es la jornada de psicosomática, ¿no? Que la vamos a hacer con estas patologías autoinmunes, desarrollando la estadística que confeccionamos. Los invito en lo personal a la formación de grafopatología área psicológica forense, donde van a aprender a objetivar estructuras de personalidad, dinámicas defensivas, todo lo que son los grandes cuadros psicopatológicos, trastorno bipolar, trastornos borderline, todo el espectro borderline. Bueno, muchísimo pueden aprender. Los invitamos también a que consulten a Liliana Schmidt, que es consultora psicológica, que atiende presencial y online. Se pueden atender con ella vía online. Y la recomiendo, es una gran profesional. Los consultantes de ella la quieren mucho y la respetan mucho por ser la persona que es, por lo contenedora, por lo gran persona que es, ¿no? Y por lo gran profesional que es. La consultoría psicológica es una disciplina, una ciencia muy linda porque trabaja con todo lo que es lo humanístico, existencial humanístico, ¿no? Es una hermosa manera de poder trabajar los propios conflictos, ¿eh? Así que bueno, nos despedimos. No sé si quieres decir algo más, Lili. Gracias por estar a Gracias por tus todos. palabras, Roxy, y bueno, es mutuo el sentimiento porque Roxy es una profesional de excelencia y yo te debo la parte tecnológica y a la audiencia también, no es mi fuerte, así que pido disculpas por las dificultades, pero bueno, creo que el contenido, sobre todo todo lo que mostró Roxana y objetivó a través de la grafología y todo, brinda un panorama muy completo de lo que quisimos transmitir, así que... Yo agradecida con vos y con la audiencia también por escucharnos hasta el final. Muy bien, muchas gracias Lili por estar esta noche, esta tarde, noche con nosotros. Gracias a todos por sus mensajes y cuando quieran escribirnos, pueden escribirnos a grafoproyectando@yahoo.com.ar y a Liliana, ¿cuál es tu mail, Lili? ¿O tu Es, teléfono? es liligraph2010@gmail.com. Bueno, bien, nos pueden contactar y vamos a estar atentos a sus dudas, inquietudes o a sus consultas. Les enviamos un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos muy próximamente. Hasta muy pronto.